Solo, por favor. Bueno, primero que nada vamos a hablar un poco de fisiopatología y embriología, también de la historia natural del reflujo vesicoureteral, algo del diagnóstico y del manejo. Ahora, como muchos de ustedes saben, el reflujo vesicoureteral es el paso retrógrado de orina por el uréter desde la vejiga y en general habla de un déficit de mecanismo antirreflujo. Y hay dos tipos que los vamos a comentar próximamente, que son el tipo primario y el reflujo secundario. Ahora, respecto al mecanismo antirreflujo, así como en general se puede hablar de tres mecanismos de antirreflujo, o tres cosas que están involucradas. Uno es la integridad funcional del uréter, porque el uréter no es un tubo rígido que llega a la vejiga, el uréter tiene peristaltismo y barre con la orina también hacia la vejiga. Por otro lado, algo que vamos a hablar mucho, que es la anatomía de la unión uretero-vesical, que como ven en esta imagen, el uréter llega a la vejiga y va a tener una porción intramural del uréter distal, ¿no es cierto?, hasta abrirse con el meato, y la relación entre este largo del uréter intramural y el diámetro es muy significativo y muy importante en el reflujo vesicoureteral, y en general se habla de que tiene que ser una relación de 5:1, algunos dicen 4:1, para evitar el reflujo. Y algo muy importante que también vamos a comentar es sobre la dinámica funcional de la vejiga. Obviamente, que la vejiga vacíe bien, a baja presión y todo, también va a ser algo importante para el mecanismo antirreflujo. Y el reflujo primario consiste principalmente en una alteración de la unión uretero-vesical, como muestra esta imagen a la derecha, en donde por localización aberrante del meato, o bueno, por causas como más congénitas que vamos a ver, el uréter es más corto, el segmento intramural, y es más como predispone más al reflujo. Ahora, un poco de embriología para entender esto. Hay que entender que el brote ureteral va a surgir de la porción distal del conducto mesonéfrico, que es ¿no es cierto?, el conducto de Wolff, y brote ureteral, en la zona donde se origine en el conducto mesonéfrico, va a tener alteración, y puede ser que el paciente, o que en este caso tenga como más reflujo. Algo muy importante que quiero destacar acá es que el brote ureteral induce igual el blastema o mesénquima metanéfrico, que es lo que va a ser el futuro riñón. Entonces, por eso también es muy importante que haya una asociación entre un brote ureteral alterado, por ejemplo, en este caso sería un reflujo, un brote ureteral que produce un reflujo, con la displasia renal en algunos de los niños. Se sabe que si es que el brote ureteral se produce más temprano, por ejemplo, como se ve en este gráfico en A, en vez de hacerse en B, o como en esta que es la zona normal, la inserción del uréter va a ser más lateral y superior en el trígono, que el trígono es la zona en la vejiga donde ambos uréteres se insertan en la vejiga. Y eso predispone a reflujo, como se ve en esta imagen. Este brote, el A, por insertarse más temprano, o sea, perdón, por surgir más temprano en el conducto de Wolff, va a producir un uréter que es más superior en el trígono y más lateral, y eso es predisponente a reflujo. Y en este caso se muestra además un brote ureteral que es duplicado, porque tenemos dos brotes ureterales que salen del Wolff, que en el caso de pacientes que tienen una duplicación del sistema pielocalicial, y en estos pacientes la regla de Weyer-Meyer habla de que siempre va a ser el meato que se inserta más superior y lateral en el trígono, y que en el caso es el del sistema inferior, el que va a estar asociado a reflujo en los casos de duplicación. Ahora, respecto al reflujo secundario, esto es porque el mecanismo antirreflujo es incapaz de no producir el reflujo por un aumento de la presión vesical, y es lo que vemos en algunos casos, por ejemplo, pacientes con valva uretra posterior, que tienen una obstrucción distal a la vejiga y que va a producir un aumento de la presión intravesical, y esto entonces va a como hacer que el mecanismo antirreflujo, que puede estar en este caso bueno o también puede estar malo, pero que muchas veces se vea como sobrepasado por la presión vesical. Y también ocurre en los pacientes con vejiga neurogénica y pacientes con disfunción miccional. Ahora, el reflujo es muy común, no se sabe exactamente qué, pero se ha visto que en niños asintomáticos se ha visto como en un 0,4 o 1,8%. Y esto tiene mayor incidencia, como vemos también en esta tabla a la derecha, a pacientes que tienen menor edad, niños con infección urinaria, porque en general con infección urinaria es cuando detectamos que tienen reflujo, y también hay una cierta herencia autosómica dominante
porque los hermanos de niños con reflujo y los hijos de padres con reflujo generalmente tienen 1/3 a 1/4 de posibilidades de tener reflujo. Y es importante destacar que el reflujo tiene una historia natural a la resolución en el tiempo, y esto se da porque con los años hay un remodelamiento de la unión ureterovesical, como muestran algunos estudios de Packing. Por ejemplo, a la derecha, Packing disecó la unión ureterovesical de niños. No tengo muy claro si lo hizo post-mortem o lo hizo en relación a la cirugía, pero ahí se ve que el uréter submucoso, el intravesical en general, crece con la edad, y esto hace que esta relación largo del uréter intramural y diámetro sea cada vez mayor. Y además, los niños se va estabilizando la dinámica vesical a medida que van creciendo, especialmente cuando empiezan a controlar esfínter, y por esas mismas razones el reflujo puede ceder con el tiempo. No hemos hablado todavía de los grados de reflujo, pero hay 5 grados de reflujo, y obviamente siendo el más severo el grado 5, y la resolución en el tiempo va a ser inversa al grado de reflujo, como muestra esta imagen. Obviamente los grados 1 y 2 se resuelven en el tiempo muchísimo más que si los grados son alto grado o son bilaterales. Entonces, ¿de qué depende que se resuelva el reflujo en el tiempo? Uno va a ser la edad de presentación, en donde sabemos que los pacientes con reflujo diagnosticados menores de 1 año van a tener mayor resolución que los más grandes, si es que el paciente es de sexo masculino, si es que los grados de reflujo son bajos, si es que, como vimos antes, también son unilaterales en vez de bilateral. El modo de presentación también es importante, porque no es lo mismo hacer un reflujo que se detectó en forma sintomática por un screening del hermano, o si tenía una hidronefrosis prenatal y no ha presentado infección urinaria. Y también, ya más de resorte del especialista, es la anatomía ureteral. Los sistemas únicos versus los duplicados tienen mayor resolución en el tiempo, y también, obviamente, si es que el reflujo se asocia a un divertículo parureteral, que se puede ver en la uretrocistografía, también se resuelven menos. Ahora, factores predictivos negativos de esta resolución que se han visto en esta revisión bibliográfica que hice son claramente las alteraciones corticales renales, o sea, pacientes que tienen cicatriz renal, pacientes que tienen infección urinaria pese a la profilaxis antibiótica, y muy importante, y lo vamos a destacar, en las pacientes que tienen disfunción del tracto urinario inferior. Se ve que si es que esto se trata, el reflujo se resuelve más rápido en los pacientes, obviamente, que lo presentan, y que el solo hecho de tener una disfunción del tracto urinario inferior tiene mayor riesgo de infección urinaria y cicatrices. Ahora, respecto a la disfunción del tracto urinario inferior, estos son pacientes que tienen síntomas de tracto urinario bajo, que probablemente todos hemos visto en nuestra práctica, pacientes que tienen urgencia miccional, incontinencia, pueden tener frecuencia miccional disminuida, retienen orina, etc. Y en estos niños se ve que hasta un 40-60% pueden tener reflujo. Y esto es porque es una disfunción del llenado y vaciado vesical, que puede además estar acompañado de constipación o encopresis, y es algo que generalmente en niños neurológicamente normales. No estamos hablando de los pacientes, obviamente, con vejiga neurogénica, que es otro punto de reflujo secundario. Ahora, en uno de los trials más grandes, que son de los suecos sobre reflujo, se vio que esta disfunción se ve hasta en un 34% de los pacientes que tenían reflujo en ese trial, y que la mayoría de ellos son pacientes que tienen disfunción del vaciado vesical, pero también se ven pacientes incluso con vejiga hiperactiva. Y hay que tener muy claro que esta disfunción del tracto urinario, asociado o no a reflujo, es un factor de riesgo independiente de infección urinaria. Ahora, ¿cuál es la relación entre reflujo, infección urinaria y cicatrices renales? El reflujo por sí mismo no es el que produce las pielonefritis, pero las facilita. Y esto es importante destacar porque la conocida nefropatía por reflujo en general no se produce si no se produce infección. Las cicatrices renales en niños con reflujo sintomático se han visto hasta en un día 40%, y hay que destacar que no son todas por daño adquirido post-infección urinaria, sino también hay un porcentaje de niños, especialmente en los niños, en los varones, en donde también esto, como vimos embriológicamente, se asocia a una displasia renal congénita asociada a reflujo. Y un día 20% de los niños con nefropatía por reflujo van a desarrollar hipertensión o insuficiencia renal, o sea, enfermedad renal crónica terminal, por lo cual es
es importante obviamente detectarlo para prevenir esto. Y este trabajo es interesante porque, bueno, es un trabajo ya de hace unos años que veía la relación entre estas tres cosas, reflujo, infección y cicatrices, y en niños que tenían infección urinaria menores de 2 años se les hizo estudio con eritrocitografía y DMSA, y se vio que alto grado de reflujo aumentaban el riesgo de recurrencia de infección urinaria febril y de cicatrices renales. Y lo más interesante igual de este estudio es que diferenció un poco los niños versus las niñas, en el cual vieron que los niños tenían un daño renal que es frecuentemente congénito, y en las niñas, en cambio, el daño renal era más bien adquirido y relacionado a la severidad de la reacción inflamatoria, que en este caso ellos lo midieron con PCR en el momento de la infección urinaria. Ahora, respecto al diagnóstico, el reflujo obviamente no se presenta propiamente tal, o sea, no vamos a tener un niño que, hola, tengo reflujo, sino que se va a presentar de distintas maneras. Lo principal en general es, después de una infección urinaria febril, podemos detectar el reflujo, pero también están los pacientes con hidronefrosis prenatal, que algunos de ellos pueden tener reflujo y lo vamos a ver más adelante, o puede ser un hallazgo incidental o en relación a un screening de pacientes que tienen familiares directos con reflujo, entre otras cosas. En relación a la infección urinaria hay muchas guías internacionales. Aquí están las guías americanas, las guías inglesas y la guía europea de cuándo buscar reflujo en infección urinaria. No a todos los pacientes que tienen infección urinaria se les va a hacer una uretrocitografía para buscar el reflujo. Y yo sé que esto no está publicado, pero me lo conseguí por ahí y puede ser que cambie porque está todavía en evaluación. Pero estas son las recomendaciones de la rama de nefrología actuales que pronto en algún momento van a salir, en donde se recomienda buscar reflujo o hacer en este caso una uretrocitografía principalmente en niños menores de 6 meses con alteraciones ecográficas, con ITU atípica o ITU recurrente, y en los pacientes de entre 6 meses y 3 años con una ITU atípica, pero si presentan una ecografía que es anormal, tienen historia familiar de reflujo o de infección recurrente. En general, los mayores de 3 años no se recomienda, obviamente hay que verlo caso a caso. Ahora, esto es algo que está un poquito desacreditado últimamente, pero es para contarles que nosotros generalmente buscamos infección urinaria, o sea, después de una infección urinaria hacemos la uretrocitografía según las recomendaciones de nuestra guía, y ahí evaluamos el reflujo, pero también hay un abordaje que es el top-down, que es cuando después de la ecografía realizamos, en relación a esta infección urinaria febril, realizamos un centigrama de MSA para determinar si hay compromiso renal o riesgo de cicatriz renal, y que solo hacemos la uretrocitografía en el caso de que el DMSA esté alterado. Este approach es bastante bueno para pacientes, o sea, está bastante bueno y sensible para pacientes que tienen reflujos de alto grado, o sea, reflujos que en realidad son dilatantes, que más adelante lo vamos a ver con la clasificación, pero son reflujos de grado 3 a 5, y que evitaría en un más del 50% de la uretrocitografía innecesaria. Sin embargo, hay mucho, bueno, de hecho la rama de nefrología no es el approach que recomienda, y hay una revisión del Cochrane hace unos años, donde mostraba que en realidad no era muy preciso para detectar cualquier grado de reflujo, y que aunque era más preciso para detectar los reflujos grado 3 y 5, con una alta sensibilidad, tiene una baja especificidad, entonces no deja bastante reflujo fuera. Y por otro lado, con las nuevas técnicas y como con todos estos criterios ALARA de los radiólogos infantiles, con los nuevos equipos que se usan, en realidad la fluoroscopía pulsada puede tener incluso menos radiación que un DMSA, que pensemos que es un isótopo que radioactivo que va a estar en nuestro cuerpo por más tiempo. Ahora, respecto a la hidronefrosis prenatal y la búsqueda de reflujo en estos casos, hay una mala correlación entre el grado de dilatación del tracto urinario y la presencia de reflujo. Eso es dado porque el reflujo puede ser, por ejemplo, un reflujo también de bajo grado y que no dilata la vía urinaria. Y por otro lado, esto es un proceso dinámico. El reflujo no siempre va a presentar una dilatación. En el momento que le hacemos la eco va a mostrar una dilatación del tracto urinario. Sin embargo, sabemos que estos pacientes tienen una incidencia de reflujo como un 12 o un 38% según un metaanálisis. En la hidronefrosis antenatal es leve en general. En la incidencia de reflujo está determinada que es muy baja, hasta un 3%. Entonces, en estos casos nunca se solicita una uretrocitografía a menos que el paciente presente una infección urinaria y siguiendo más que nada las recomendaciones de la guía.
En cambio, en la hidronefrosis antenatal moderada o severa, esto igual es controversial porque va a depender de qué tipo de paciente es, va a ser criterio del clínico, y yo creo que es más como sujeto a especialistas, porque obviamente va a ser recomendado si es que el paciente tiene un doble sistema, quizás si tiene un retrocele asociado, si la vejiga está alterada, a otros factores que generalmente evaluamos nosotros los urólogos, también los nefrólogos. Ahora, en cualquier paciente con reflujo, la evaluación clínica tiene que tomar tiempo en relación a la historia de infección urinaria. Y esto es la historia de cómo se tomó el examen, de si está la orina alterada, si es que fue febril o no, si es que está en profilaxis o no, etcétera. Y obviamente de la microbiología. También ver si es que el paciente tiene historia familiar de reflujo. Evaluar es muy importante la presencia de disfunciones miccionales, o sea, de trastorno, o sea, de disfunción del tracto urinario inferior, de constipación, medirle la presión arterial al niño y evaluar función renal y obviamente exámenes de orina que nos puedan también hablar de algún grado de daño renal. Eh, pero el gold standard obviamente para el diagnóstico de reflujo es la uretrocitografía miccional, que es de elección en el diagnóstico inicial porque nos permite evaluar muchísimo mejor la anatomía del reflujo. Como ven en esta imagen, este es un reflujo bilateral y vamos a poder ver cómo se ven los cálices, si es que el riñón si es un uréter único, si es que puede ser que sea un uréter del sistema inferior, que es el más asociado a reflujo en los casos duplicados, o como en este caso que es un sistema duplicado, pero en el cual se ve reflujo a ambos sistemas, sistema superior y el sistema inferior, y se ve aquí que son dos uréteres que están refluyentes. Y además nos va a permitir, obviamente, graduar el reflujo, que esta es la clasificación internacional del reflujo, que lo clasifica en 5 grados, y que en realidad va viendo la extensión del llenado retrógrado del uréter, la pelvis y los cálices, y a medida que va aumentando, obviamente va aumentando en dilatación desde el grado 3, dilatación del uréter, dilatación de los cálices, puede estar los cálices evertidos, pueden estar muy evertidos así de forma severa, e incluso pueden mostrar, como en esta imagen, que presentan un reflujo intrarrenal en donde es tanto el reflujo que incluso refluye contraste por las papilas hacia como el sistema colector del riñón, y muestra esta imagen como de donde uno puede como casi demarcar el riñón alrededor de la pelvis y de los cálices. Y entonces esto es como un ejemplo nomás de cómo solamente el grado 1 va a llegar hasta el uréter, después el grado 2 llega hasta el uréter o sea, perdón, compromete el uréter, pero llega hasta la pelvis y los cálices, pero sin dilatar, y ya a medida que va aumentando en el grado 3 a 5 va siendo cada vez más tortuoso, y los cálices se aplanan un poco, y puede llegar a un grado 5 que incluso puede tener o no reflujo intrarrenal. Ahora, cosas de la uretrocitografía que son importantes para nosotros y que se ha visto que son pronósticos, son cuándo se inicia el reflujo. No es lo mismo, obviamente, que el reflujo se inicie al inicio del llene vesical, cuando la capacidad vesical estimada, obviamente, por la edad del niño es muy menor, o por ejemplo, en este caso es menos del 35%, se ha visto que se asocia a mayor riesgo de infecciones urinarias febriles, porque sería un reflujo que se da como a muy baja capacidad y en muy baja presión. Y en cambio, si es que es un reflujo que se da en la micción o cuando el paciente tiene la vejiga llena, se ha visto que estos se asocian en general a una mayor tasa de resolución. Otro examen que es útil para el diagnóstico y también para el seguimiento es el scintigrama renal isotópico, que es un examen de medicina nuclear en donde se usa un trazador radionuclear que se inyecta en general, al menos en la scintigrafía isotópica directa, y que se va a filtrar por los riñones y lo vamos a acumular y se va llenando la vejiga entonces con este radiotrazador, y que a medida que se va llenando podemos ver que en este caso el niño tiene un reflujo derecho, porque se ve al revés de lo habitual en los exámenes de scintigrafía nuclear, y, y se va a ir viendo que cómo se va llenando el uréter hasta la pelvis, e incluso acá en este caso en postmicción, pese a que había menos radiotrazador a nivel renal, después postmicción de haber disparado hacia arriba nuevamente radiotrazador, como es habitual en los reflujos. Como ven, este como examen es bueno para evaluar si la presencia o no de reflujo tiene menor exposición en general a la radiación, pero tiene menor detalle anatómico. Y la verdad es que nosotros no lo usamos como diagnóstico inicial por toda la
el otro beneficio que tiene la uretrocistografía, pero sí es útil para el seguimiento cuando queremos saber si este paciente sigue o no con reflujo. Y otras alternativas que no lo voy a comentar en detalle, pero son obviamente el desarrollo de ecografías miccionales en donde con un contraste para la ecografía se puede ver si el paciente tiene reflujo o no, y que está en desarrollo y en algunos lugares se está realizando. Y lo otro es la uretrocistografía con resonancia nuclear magnética, que en realidad no tiene mucho todavía, no se está usando mucho, pero es una alternativa. Y respecto al DMSA, que esto no es para el diagnóstico de reflujo, sin embargo es un examen que está asociado un poco a esta patología. ¿Por qué? Porque hay gente que lo usa obviamente en caso de una pielonefritis aguda para ver si es que, haciendo un abordaje top-down y ver si es que es necesario hacer la uretrocistografía, pero también es muy, muy útil, y esto es lo principal, para ver si tiene cicatrices renales, que a veces son difíciles de diferenciar de la displasia renal, que puede estar asociada en niños, pero permite ver si es que hay nuevas cicatrices, especialmente si tenemos un estudio previo. Y además nos permite ver la disfunción diferencial, que en el caso de nosotros, de los urólogos, es muy importante para tomar ciertas conductas y tratamientos quirúrgicos. Y en casos de reflujo secundario o reflujo asociado a disfunciones del tracto urinario inferior, obviamente la videourodinamia y la uroflujometría son exámenes que nosotros también utilizamos, pero ellos somos resortes del especialista. Ahora, respecto al tratamiento, es importante notar que han habido como cambios, y por eso pongo este péndulo, cambios en el tratamiento de los reflujos. Inicialmente hubo hace décadas atrás, una era muy quirúrgica de tratamiento del reflujo, porque el reflujo se había identificado como un factor relevante para la pielonefritis, y también su rol en el daño renal y la hipertensión. Y al mismo tiempo se fueron desarrollando las técnicas quirúrgicas, entonces casi todos los reflujos que se diagnosticaban se operaban en ese caso. Ahora, más adelante, empezó una era que es más médica, en donde, viéndose que los reflujos también se resolvían espontáneamente, de que el reflujo no era una causa de pielonefritis directa, pero sí facilitaba esta, y obviamente el daño renal secundario, y también el rol de las disfunciones del tracto urinario inferior, el inicio de la profilaxia antibiótica, todo eso ha llevado a que el manejo sea un poquito más médico. Y el manejo agresivo del reflujo, obviamente, como estos pacientes que todos eran operados por reflujo, ha sido cuestionado, y en general todo esto ha resultado en un manejo más individualizado. Los objetivos de tratamiento de reflujo no son la mera resolución del reflujo, o sea, de hecho, necesariamente no se tiene que resolver el reflujo para hacer tratamiento efectivo. Lo importante es prevenir la incidencia de infecciones urinarias y prevenir el daño renal, que en este caso son las cicatrices renales. Y obviamente dentro del objetivo de tratamiento también está minimizar la morbilidad que puede estar asociada al mismo tratamiento y seguimiento de estos pacientes. ¿Y en qué consiste el tratamiento individualizado? Es evaluar principalmente tres cosas. Uno es cómo se presenta clínicamente este reflujo. No es lo mismo, obviamente, si un reflujo se presentó en el contexto de una infección urinaria febril versus pacientes que se hicieron un screening, o sea, se detectó el reflujo por un screening de un hermano que tenía reflujo. También factores de riesgo del paciente, obviamente, que los vamos a ver y que algunos los comentamos antes, y obviamente hay que tomar en cuenta la opinión de los padres en relación por lo menos al tratamiento quirúrgico también. Y entonces el tratamiento individualizado, la idea es que sea ajustado al paciente según su riesgo de infección urinaria y de cicatrices renales. Entonces, ¿cuáles factores de riesgo hemos visto? Y que los vamos a comentar en los distintos estudios que les voy a mostrar, pero ¿qué factores de riesgo se ven en el paciente? Obviamente pacientes con cicatriz renal, pacientes que tienen reflujo de alto grado, que también en relación a la función renal, si el paciente tiene un reflujo bilateral es distinto que si fuera unilateral. ¿Cómo está la función vesical del paciente? Si tiene otra alteración asociada al tracto urinario, por ejemplo, si tiene un ureterocele, un ureter ectópico asociado, la edad y sexo de los pacientes, que obviamente hay ciertas diferencias, y también el tratamiento obviamente tiene que evaluar cuán posible es la adherencia a este. Ahora, en primer lugar, esto es muy importante, y esto además lo puede hacer cualquiera, y es algo que es súper importante manejar, es identificar que los pacientes si tienen disfunción miccional o constipación. Porque el reflujo por sí
si no tiene infección y tiene una función normal del tracto urinario inferior, en general no va a llevar a daño renal. Y eso es lo que se ve también en los reflujos como de bajo grado. Pero si es que esto se asocia obviamente a una disfunción del tracto urinario inferior, va a tener peores resultados en el reflujo, porque va a tener menor resolución a los 2 años, porque va a tener más infecciones pese a la profilaxia antibiótica o necesidad de cirugía que pacientes que no tienen disfunción. Y también, en el caso de que los pacientes se traten quirúrgicamente, se ha visto que igual estos pacientes tienen más ITU recurrente post-tratamiento y que además las tasas de éxito de la cirugía son menores. La uroterapia en general en globo trata de hacer como un reentrenamiento de la vejiga. Y para esto necesitamos hacer educación de los padres, obviamente educar los hábitos miccionales, de cómo orinar, de cómo sentarse, del consumo de líquido. Principalmente también es muy importante lo de emisión por horario, o sea, evitar toda retención de orina. Nosotros usamos el diario miccional para ver el progreso, obviamente, de los pacientes en ese sentido y, muy importantemente, tratar la constipación. El objetivo, bueno, ahora vamos a hablar un poco de la profilaxia antibiótica, que esto es algo que está muy o sea, no en controversia, pero se ha hablado mucho, porque el objetivo de la profilaxia antibiótica surgió, o sea, esta surgió con el objetivo de mantener la orina estéril, si es que uno puede mantener como la orina estéril en realidad, mientras se resuelve el reflujo vesicureteral, ¿no es cierto? Y ya basado un poco en los objetivos del tratamiento del reflujo, tenemos que evaluar si tiene los beneficios que queremos buscar. Uno es la disminución de la infección urinaria febril, la disminución de las cicatrices renales y si este tratamiento tiene una baja morbilidad. Ahora, en relación a las infecciones urinarias febriles, este es un estudio sueco de reflujo que es bien conocido, 2010, en donde pacientes con reflujo, eso sí, de grado 3 o 4, se vio si la profilaxia antibiótica obviamente disminuía la infección urinaria y se vio en este caso que solamente en las niñas, eran pacientes menores de 2 años, que tenían estos reflujos de grado 3 o 4 en relación al seguimiento sin profilaxia. Después también está este trial que es americano, que se llama Reboot Trial, que es muy conocido, un randomizado doble ciego, con varios niños, sobre 600 niños con reflujo de grado 1 a 4, que luego de una primera o segunda infección urinaria sintomática, se vio si es que disminuía la ITU recurrente el hecho de tenerlo en profilaxis versus placebo. Y en ese caso se vio que disminuía hasta en un 50% la ITU recurrente o sea, en este seguimiento, y que tenía un NT bastante bueno de 8. Pero sin embargo sabemos que tenía mayor resistencia antibiótica a los pacientes que estaban en profilaxia antibiótica, y es muy interesante en este estudio que vieron también que obviamente había mayor recurrencia de infección urinaria en los pacientes que tenían un reflujo de alto grado, o sea, reflujos 3, 4, versus los pacientes con reflujo de grado 1, 2, y también los pacientes que tenían disfunción del tracto urinario inferior, muchísima más recurrencia de infecciones. Entonces, hay muchos más trials que no mostré para no marearlos, pero es interesante saber que, claro, no todos los niños son iguales. Entonces, hubo un nuevo análisis de esta misma data del Reboot Trial que trató de clasificar según el riesgo a los pacientes para ver si es que en realidad habían pacientes que quizás no necesitan profilaxis antibiótica. Y lo clasificaron en bajo riesgo, por ejemplo, los pacientes que eran niños circuncidados o mujeres, pero o niñas que tenían un reflujo de bajo grado, o sea, 1 a 3, no de alto grado, y que además no tenían obviamente ninguna disfunción del tracto urinario inferior ni constipación, versus los que tenían alto riesgo, que eran pacientes no circuncidados, reflujos de alto grado, con disfunción del tracto urinario, constipación, etc. Y ahí en este caso se ve muy, muy marcadamente que los pacientes con bajo riesgo, que eran además la mayoría de los pacientes en este estudio, no se beneficiaban en general de la profilaxia antibiótica, o sea, un 65%, 2/3 de los pacientes no se benefician de la profilaxis. En cambio, sí hay una población de alto riesgo que se beneficia de la profilaxia antibiótica, y esto obviamente tenía un NNT que en este caso, clasificándolo por riesgo, era incluso mejor que el del trial inicial de 5. Ahora, este trabajo es de Canadá, en donde se vio qué pasaba si suspendíamos la profilaxia antibiótica en niños que tenían reflujo persistente, en 110 pacientes, y que se suspendió, y eso es habitual, por lo menos en Norteamérica, suspenderlo post control de esfínter cuando esta dinámica vesical ha mejorado.
Y en este caso se vio que habían diferencias significativas en relación a la incidencia de infecciones urinarias post-suspensión de profilaxis en los pacientes, obviamente, según el grado de reflujo, siendo hasta un 30% de infecciones en el tiempo de seguimiento, que fueron como entre 80 y 100 meses, de los pacientes que tenían reflujo de grado 3 a 4 versus los pacientes que tenían grado 1 o 2, que en realidad casi no tuvieron infecciones. Y además es muy importante, y es como para corroborar un poco, que la disfunción del tracto urinario inferior también es muy importante para no tener, obviamente, infecciones post suspensión de la profilaxis, y se ve que estos niños, los que tenían síntomas de esto, presentaban mucho más infección que los que no tenían síntomas. Ahora, y otras cosas importantes en relación a los pacientes que están con profilaxis antibiótica es cuáles son los factores predictores que de que van a presentar ITU recurrente. Y en este caso se ha visto que la cicatriz renal es un factor predictivo muy significativo. Este es un trabajo reciente en donde se vio que incluso la cicatriz renal o la displasia era un factor predictivo mejor que incluso el reflujo de alto grado para predecir qué pacientes iban a tener infección urinaria pese a la profilaxis. Y respecto a las cicatrices renales, y la profilaxis antibiótica, si la profilaxis antibiótica puede mejorar esto, disminuir las cicatrices, en realidad los estudios antes del REBUR no habían mostrado ninguno así que hubiera diferencia significativa en relación a las cicatrices renales con la profilaxis. Pero hubo un subanálisis del REBUR que se publicó hace poco, en donde se vio en realidad que la infección urinaria recurrente sí se asociaba a la presentación de una nueva cicatriz renal en forma independiente, y que obviamente hay mayor riesgo de cicatriz renal cuando está asociada a esta infección urinaria recurrente en los pacientes que no estaban en profilaxia antibiótica versus los pacientes que están en profilaxia antibiótica. Entonces, de alguna manera, este subanálisis está diciendo que probablemente la profilaxia antibiótica puede prevenir la cicatriz renal si previene la infección urinaria recurrente. Y esto, bueno, cada tema es como un tema gigante por sí mismo, y esto es como algo muy corto que voy a hablar de la profilaxis antibiótica, pero obviamente hay que considerar que estos pacientes, que la profilaxis no tiene no es un tratamiento, no es con cero morbilidad. Sabemos que hay aumento de la resistencia antibiótica en niños con profilaxis que puede ser 3 a 24 veces mayor que en los niños sin profilaxis, que también nuestro cuerpo está compuesto, hasta el 90% de las células de nuestro cuerpo son bacterias, y esta microbiota sí se ha asociado en estudios humanos que hay un desarrollo de obesidad, y entre muchas otras cosas que están en estudio respecto a nuestra microbiota. Entonces va a ser muy importante seleccionar mejor a los pacientes, obviamente, que necesitan profilaxis antibiótica versus los que no. Y ahora un tema más ya quirúrgico, que es la circuncisión. En general, nosotros, o sea, la circuncisión está claro que reduce el riesgo de infección urinaria en niños, y se sabe que esta disminución del riesgo es mayor incluso en los niños menores de 1 año, eh, y principalmente también en los niños que tienen mayor riesgo de hacer infecciones urinarias. Por ejemplo, un niño normal, obviamente, el RNT de circuncidarlo va a ser 111, entonces la circuncisión no se justifica para hacer que disminuya el riesgo de infección urinaria en un niño que puede no tener en toda su infancia ninguna infección urinaria. Pero los pacientes que tienen alto riesgo, como el de ITU recurrente, y especialmente estos del reflujo de alto grado, se ha visto que en realidad en esta revisión sistemática, que tiene un NT hasta de 4, que es bastante bueno. Y respecto al tratamiento quirúrgico, no hay una guía así como específica de cuándo sí o sí hay que operar al paciente, pero sí se puede decir que candidatos para realizarse cirugía en estos casos son pacientes que tienen un reflujo a alto grado persistente, pacientes que pese a la profilaxia antibiótica siguen teniendo infecciones urinarias, y también obviamente pacientes que tienen cicatriz renal, porque sabemos que son pacientes con mayor riesgo de daño renal a futuro. Y obviamente también hay que ver si es que hay que considerar los pacientes que pueden no tener adherencia al tratamiento médico. Tratamiento quirúrgico es principalmente el tratamiento endoscópico, el reimplante vesicoureteral, y quería hablar un poco de ureterostomía nasal, que es algo que nosotros en el Calvo, en nuestro equipo, igual hacemos en algunos casos, y vamos a ver cuál. El tratamiento endoscópico consiste en la inyección subureteral de un agente abultante que se hace
bueno, ahí como lo dice, bajo el uréter, ¿no es cierto? Pero bajo el meato, en su inserción del uréter a la vejiga, hay distintas técnicas, pero todas la idea es que aumentan, van a elevar el meato ureteral y el uréter distal y van a aumentar la coaptación de las paredes del uréter distal y van a estrechar el lumen. Y esto eh, trata obviamente de alargar este túnel, o más que alargar el túnel, porque en realidad no lo estamos alargando, es en que la relación longitud y diámetro del uréter distal disminuya, perdón, aumente para producir este mecanismo antirreflujo. Ahora, respecto a esto, este es un metaanálisis que se hizo en relación a la resolución del reflujo con el tratamiento endoscópico y se ha visto en realidad que los grados más bajos de reflujo son los que tienen mayores como tasas de éxito, que pueden alcanzar hasta 78,5%. Sin embargo, esto obviamente depende mucho de la técnica que se use. En las técnicas de doble hit, que son como las que veíamos antes, las que se hacen como dos punciones, y acá de hecho nosotros estamos haciendo una especie de doble hit, se ha visto que los resultados son incluso mejores, pero todo depende obviamente también de cómo definimos la resolución del reflujo. Hay quienes hablan de resolución del reflujo cuando tenían un reflujo grado 5 que bajó a un grado 2, y hay otros que también ni siquiera se sabe realmente si tienen reflujo o no, porque no se hace una uretrocistografía posterior, sino que simplemente es la ausencia de infecciones urinarias post-tratamiento. Además, el tratamiento endoscópico es un tratamiento que se puede repetir. Si es que no funcionó la primera vez, se habla de unas tasas de éxito del segundo tratamiento, este es el mismo metaanálisis. La tasa de éxito del segundo tratamiento es del 68% y el tercer tratamiento acumula un éxito de un 34%, que en total sería más o menos un 85% de éxito con uno más inyecciones. Ahora, sí tiene menos éxito en pacientes que tienen un sistema duplicado versus pacientes con sistema único, y también si obviamente los pacientes tienen vejiga neurogénica versus si es que tienen vejiga normal, porque sabemos que ahí la causa del reflujo es secundaria, o sea, es un reflujo secundario, entonces la causa principal o la causa original hay que tratarla, que es la vejiga. Y es importante que en los pacientes que a ustedes les toque ver con tratamiento endoscópico, en general el riesgo de obstrucción secundaria es bajo, pero existe y puede ser silente, y por eso en general, se recomienda hacer un seguimiento a largo plazo con ecografía para estar seguros de que no tengan obstrucción secundaria. Y respecto al tratamiento quirúrgico, el reimplante vesicoureteral es el tratamiento como principal en realidad. El reimplante se puede hacer en forma abierta, que es como las técnicas más utilizadas en general, pero también hay varias técnicas que son laparoscópica o robótica, incluso a través de la vejiga se puede hacer en una especie de laparoscopía. Hay distintas técnicas, que la idea no es revisarlas en esta presentación, pero todas las técnicas tratan de corregir el reflujo con el alargamiento del uréter intramural. Y aquí es una imagen de la técnica que nosotros más utilizamos, que es la técnica de Cohen, que también se utiliza más a nivel como mundial, es como la más conocida, y que es un reimplante abierto. Esto es como está abierta la vejiga, ¿no es cierto? Estamos viendo la pared como posterior de la vejiga, y este es el trígono donde se insertan ambos uréteres. Consiste en disecar el uréter que está refluyente, entonces nosotros nos vamos a traer un poco hacia nosotros, vamos a hacer un túnel submucoso, o sea, entre la mucosa vesical y el detrusor, y con eso vamos a traer este uréter a través de este túnel, alargando obviamente el uréter intramural, y con eso las tasas de éxito en general del reimplante vesicoureterales son muy altas. Y esto es un caso clínico para mostrar que hay otras alternativas de tratamiento quirúrgico que muchos de ustedes probablemente han visto. Han visto que nosotros hemos realizado en lactantes menores. Este es un recién nacido que no tenía diagnóstico prenatal, que es un caso real, obviamente, que tuvo infección urinaria febril por un Enterobacter cloacae. En ese momento se dejó con profilaxis con cefaroxilo. El niño tuvo la infección en el periodo neonatal. Y a los 2 meses de vida ya presentó otra infección urinaria febril por una Escherichia coli B. Aquí también podemos ver, se produce esta resistencia a antibióticos generalmente cuando uno
usa antibióticos profilácticos, que en este caso están justificados, y luego se hace una uretrocitografía misional en el estudio de la infección y se ve que tenía una vejiga que se veía bastante normal, pero un reflujo derecho, que en grado 5, incluso se puede ver un poquito de reflujo intrarrenal acá, y en el lado izquierdo un reflujo de grado 2 a 3. Ahora, en este paciente, lo que nosotros hicimos y hemos hecho en pacientes que tienen reflujo bilateral es una ureterostomía NASA. Este es un lactante menor que tiene un reflujo de alto grado al lado derecho y que si hacemos esta ureterostomía en donde nos traemos el uréter y abocamos el uréter proximal que está unido hacia el riñón por este lado y el uréter distal que va a estar comunicado con la vejiga en un sistema que está refluyente, vamos a poder hacer un mecanismo pop-off. ¿Qué quiere decir eso? De disminuir la presión intravesical y probablemente el reflujo contralateral, que es de mayor o menor grado, también se va a beneficiar y se puede incluso resolver en el tiempo por solamente darle un mecanismo de pop-off a la vejiga a través de esta ureterostomía. Y obviamente en este niño también, para disminuir el riesgo de infección urinaria, lo circuncidamos en ese momento. Espero no haberlos dejado más confundidos, perdidos, inseguros, porque esto del reflujo ha cambiado en los últimos años, ¿no? En realidad en las últimas décadas, y pese a que es un tema que es muy común, a veces es difícil de abordar, pero me interesa que se queden como con ciertos conceptos básicos en la casa. Uno es que el reflujo es un trastorno anatómico y o funcional, que tiene consecuencias potenciales serias, o sea, puede llevar a hipertensión arterial, a daño renal, y que el reflujo primario en general tiende a resolverse en el tiempo. El reflujo secundario se debe tratar la causa de base, obviamente, y eso es muy importante, y en ese mismo sentido también hay que identificar y tratar estas disfunciones del tracto urinario inferior o constipaciones asociadas, porque se asocian claramente a mucho peores resultados cuando se asocian con reflujo. El tratamiento médico debe ser selectivo e individualizado con el objetivo de disminuir el riesgo de infección y cicatrices renales, que ese es nuestro mayor objetivo del tratamiento. Y obviamente considerar la morbilidad del tratamiento de por sí, y para esto obviamente hay que considerar en este espectro que es el reflujo distintas variables como las que puse acá para evaluar en qué pacientes hay que instaurar tratamiento médico, en qué pacientes hay que operar. Y por eso la mayoría de las guías, de hecho, hablan de que es difícil dar unas guías prácticas, así como con muy buena evidencia del manejo, porque eso subestima la complejidad del reflujo en su amplio espectro, y por eso es que también nosotros tenemos, como urólogos infantiles, y que vemos esto bastante, podemos ayudar mucho más en los casos particulares, especialmente en los niños que tienen daño renal, que tienen reflujos de alto grado y alteraciones anatómicas. Eso le quería presentar. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Consuelo. Hay primero muchas felicitaciones y algunas preguntas también. Sí. Tal vez para ser justo vamos a partir con la pregunta del doctor González del Hospital Luis Tisné, que tu otra casa donde trabajas. Sí. Y el doctor González agradece tu participación en CERPO y todo lo que has hecho en medicina perinatal urológica. Y te hace una pregunta. Él pregunta si es que los pacientes inúteros que refluyen, si esto tiene compromiso o no en el líquido amniótico fetal. Se refiere a los reflujos dilatantes en fetos, si hay compromiso del líquido amniótico. Bueno, yo la verdad es que es difícil saber que hay un reflujo fetal, primero que nada, pero los pacientes que probablemente postnatal vimos que tenían reflujo, en general no tienen compromiso del líquido amniótico. Y esto es porque en realidad el reflujo no es una patología obstructiva, entonces son las patologías obstructivas las que pueden dar como una alteración del líquido amniótico, o sea, de las urológicas en realidad, porque entonces el paciente no está orinando, obviamente, y por eso el líquido amniótico disminuye.
Pero, por otro lado, también puede haber oligohidroamnio en pacientes que tienen patología renal porque los riñones están tan malos que no producen orina. Pero el reflujo en sí mismo, en general, yo por lo menos para atrás nunca he visto que debute como oligohidroamnio o disminución del líquido en el prenatal. No, no es algo que yo por lo menos he visto y tampoco lo he visto descrito. La doctora Patricia Romero, de ginecología, ha estudiado y publicado pacientes con disfunción vesical, vulvovaginitis, y ha hecho muy bonitos trabajos relacionando todo lo que es disfunción del tracto urinario inferior en pacientes con hito recurrente y vulvovaginitis. Y ella pregunta ¿cuál es la importancia y la prevalencia de la disfunción vesical en pacientes con infección urinaria recurrente y qué importancia le atribuyes tú para los pacientes que tienen reflujo? Bueno, en infección urinaria recurrente, el número exacto no lo sé porque va a depender de si los pacientes se estudiaron obviamente con uretrocistografía. No todos los pacientes se estudian con uretrocistografía, obviamente, pero hay, o sea, el reflujo es una causa importante, obviamente, pues sabemos que facilita la infección urinaria. No sé si, bueno, yo igual les comenté antes, o sea, la disfunción del tracto urinario es algo que es de por sí un factor de riesgo de infección, sin importar que tenga o no reflujo. No sé exactamente a qué va más allá en la pregunta, pero sí, obviamente es muy importante tratarlo y es algo que cualquiera de nosotros lo puede identificar. Muchas veces solamente con la uroterapia, solamente tratando al paciente de que haga una micción por horario, de que tome más líquido, de que no sé, evitar la constipación, etcétera, se puede resolver el reflujo, o si no se resuelve, puede ser que al menos el paciente no va a tener infecciones urinarias recurrentes, que eso es lo que se ve muy asociado con la disfunción del tracto urinario inferior. Entonces, pero yo en porcentaje es difícil decirlo, también va a depender de la edad, obviamente. Los pacientes más chicos tienen más reflujo que los pacientes más viejos. Entonces, si es que tenemos ITU recurrente en paciente, un lactante, es probablemente mucho más probable que tenga reflujo versus si un paciente, obviamente, en edad escolar. Parece que a los grupos médicos nos ha costado más entender que el reflujo primario, al igual que el reflujo gastroesofágico, es una condición fisiológica con que los niños nacen y que va mejorando con el tiempo. En ese sentido, ¿se justifica hacer screening en hermanos de pacientes con reflujo y que son completamente asintomáticos y no han tenido infecciones urinarias? Bueno, yo revisé ese tema, de hecho, no lo puse porque si no se me iba a alargar mucho la presentación, pero en general todo eso dependía o sea, las guías, por lo menos internacionales, hablaba de hacer screening en pacientes que tenían obviamente, por ejemplo, si el hermano es asintomático y tiene una ecografía alterada, o si presenta una infección urinaria febril, obviamente nosotros tenemos que buscar reflujo si tiene un hermano con reflujo. Si el paciente no tiene nada, ninguna ecografía alterada, no tiene disfunción del tracto urinario, un paciente que se ve normal, no necesariamente, igual hay controversia, pero en general yo he visto que es más cuando tiene alteración de la ecografía y obviamente si el paciente tiene una infección. Pero es difícil porque yo creo que ahí es un tema que no está tan zanjado. Las recomendaciones obviamente son recomendaciones de expertos, pero puede ser que hayan casos en donde el papá quiera, obviamente, o los padres quieran onda, como hacerle un uretrocistografía para evaluarlo. La lata es que como hacer exámenes de más siempre va a llevarnos a más problemas. O sea, uno tiene que saber. Perdimos tu audio.
Hola, no sé por Ahí qué sí. Ya. Cuando uno pide exámenes, igual tiene que ver si esto va a cambiar una conducta. Entonces, si un niño completamente asintomático, el hacerle un screening por reflujo y que, no sé, nos demos cuenta que tiene un reflujo grado 3, pero el paciente no tiene ninguna infección ni nada, nos va a traer a ver si es que tenemos que darle profilaxis, si es que es algo que tenemos que tratar o no. Yo creo que todo obviamente va a depender de la clínica del niño. Eh, Eso es como por lo menos mi opinión. Y obviamente los factores de riesgo. Si es un paciente que es de, o sea, no sé, que tiene una disfunción del tracto urinario, que es constipado severo, quizás es importante, pero no. Por eso es que es mucho más complejo de lo que parece, pero sí, yo estoy de acuerdo que en algunos casos se tiene que hacer screening en los hermanos. Así como el reflujo se ha considerado una condición fisiológica y que hemos aprendido que los de más alto grado pudieran significar una condición de riesgo, también el tema del daño renal es un tópico de controversia. Eh, la presencia de defectos de captación en un cintigrama agudo, que la gran mayoría de esos se mejoran, no podría considerarse una cicatriz renal y tampoco se podría considerar responsabilidad del reflujo a pacientes que portan displasia y que también muchos trabajos los hacen ver como daño producido por el reflujo de infecciones urinarias. De tal manera de que cómo aíslas y cómo defines las cicatrices renales como para responsabilizar que el reflujo tiene que ver algo con eso, y cuánto puede decir uno que daña el reflujo las unidades renales. Bueno, la verdad es que respecto a lo de las cicatrices renales, no es tan fácil diferenciarlo de displasia, especialmente cuando uno tiene solamente un DMCA. Yo creo que el ayudarse con la ecografía renal porque hay ciertas como hallazgos o cierta imagen en la ecografía renal que nos puede hacer ver que en realidad parece más un riñón displásico que un riñón o una nefropatía por reflujo. También va a depender de la edad del niño. Si el DMCA se hace en un niño que es muy, muy pequeño, y más todavía si es un niñito hombre con un reflujo de alto grado, es mucho más probable que sea por displasia renal a que sea por la única infección urinaria que ha tenido. Entonces, yo creo que depende de lo hallazgo ecográfico, depende de la edad del paciente. A menor edad, obviamente, puede ser más displasia que ITU. Y, y obviamente los pacientes que tienen más de un DMCA, uno puede comparar con el previo. Entonces, en niñitas, por ejemplo, es muy común que si es que uno tiene más de un cintigrama, pueda haber como la presencia de nuevas cicatrices renales porque persiste con infecciones. Yo creo que eso es más que nada como diferenciarlo, pero la verdad es que a veces no es tan fácil con un solo cintigrama diferenciar cuánto es congénito y cuánto es adquirido. Estamos llegando al tiempo de nuestra reunión y quisiera despedirte diciendo, bueno, esta reunión está siendo grabada, espero que autorices para que queden los archivos académicos del hospital y todos la puedan ver porque está llena de felicitaciones, así que esperamos tu autorización. Y Tiene un problema. yo creo que en mi concepto tengo resuelto qué se necesita para saber qué es una cicatriz renal. Se necesita una estupenda uróloga como tú eres que siga a los niños desde el periodo embrionario y fetal, porque eso nos va a dar la clave si el chico tiene algo congénito o no, y no lo vamos a confundir después con una cicatriz producida por infección urinaria. Por lo tanto, el seguimiento con ultrasonido antes de nacer y después de nacer, y una estupenda profesional como eres tú y tu grupo de urología van a hacer que podamos tomar mejores decisiones y que no necesitemos hacer exámenes invasivos e irradiantes innecesarios a los pacientes. Muchas gracias, Consuelo. Gracias, doctor. Miles de felicitaciones de nuevo y gracias a los cirujanos y a los urólogos por participar de nuestra reunión de pediatría. Que tengan un muy buen día. Chao, muchas gracias. Adiós a todos.